Compartir con usted un saludo muy especial. Me alegra verle, hermana Dorcas. Eh, es un gozo y una alegría nuevamente compartir con ustedes este maravilloso momento, estar en este canal con ustedes a través de la palabra de Dios, poder conectarnos. Así que es un privilegio en esta hora iniciar esta serie o este seminario titulado El Nuevo Orden Mundial y la Marca de la Bestia, porque lo uno finalmente llevará a lo otro. Y necesitamos entender, mis amados, la importancia de lo que viene para que cuando se desate la tormenta no seamos sorprendidos, sino por el contrario, estemos despertando a otros, estemos reavivando a otros con el mensaje y que como pueblo de Dios finalmente no nos perdamos, porque quienes no estén haciendo esa tarea finalmente caerán en apostasía. Recuerden que el tiempo de gracia se cierra primero para el pueblo de Dios y de una manera especial el nuevo orden mundial que se avecina, que está a las puertas y que Dios nos lo ha permitido por su gracia y misericordia, finalmente se edificará. Así como citaba la hermana Dorcas en el libro de Génesis, hermanos y hermanas, esta es una profecía que muestra la construcción y cómo finalmente todo el mundo llegará a regirse por un nombre, por un nombre. Recuerden que el nombre refleja el carácter de quien lo tiene. Así que dice en el versículo 4, y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y mis amados, en el versículo 9 dice que por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Y hermanos, no es casualidad de que en los últimos días el Señor haya profetizado una nueva Babel, ya que Babilonia deriva de esa palabra Babel que significa confusión. Y por eso el libro de Apocalipsis nos amonesta de que este imperio mundial, de que este nuevo orden mundial llamado Babilonia en la profecía es con el mismo objetivo que tenían los hombres en este tiempo. Mis amados, la idea del nuevo orden mundial no viene ni incluso desde Babel, viene desde el mismo cielo. Por eso, en los últimos días, el espiritismo, liderado por los ángeles caídos, por el mismo Satanás, que es el dragón, se unirán con estos poderes mundiales, de los cuales se va a conformar el nuevo orden mundial, con el fin, mis amados, con el fin de llevar al mundo a un sometimiento total, de que nadie llegue finalmente a adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuál era el propósito de esa torre de Babel? Que finalmente el ser humano hiciera lo que quisiera en este planeta Tierra, que hubiera rebelión, que cada quien viviera como le placiera, porque si algún día Dios iba a volver a destruir este mundo con agua, ellos podrían sobrevivir, ellos podrían tener la capacidad de escapar de la mano de Dios. Ese era el propósito final de la Torre de Babel. Crear una torre a tal punto que llegase hasta el mismo cielo y ojalá que traspasase el cielo. Pregunto, ¿esa no fue la idea del diablo en el cielo? Lucifer,
No era la idea de Lucifer y por eso he titulado este tema, mis amados. Nosotros creemos que el nuevo orden es algo de ahora, de los últimos días. No, mis amados, es una idea satánica desde el cielo. Y por eso lo he titulado El nuevo orden de las eras. Y saben, mis amados, el diablo quería desde el cielo establecer un nuevo orden de eras, un nuevo orden universal, establecer su propio trono, su propio gobierno. Y el ideal y el propósito siempre del nuevo orden mundial es que el más fuerte someta al más débil. Qué tremendo, mis amados. Y ahorita vamos a mirar, queridos, que ese es el pensamiento que se mueve en el mundo. Y qué triste, queridos, que si nosotros no hablamos de esto, el libro de Lucas, vamos allí, capítulo 19, vea lo que dice. Libro de Lucas, capítulo 19. ¿Por qué es tan importante meditar en esto, hermanos? Y mostrar la condición en que va la profecía y cuán cerca estamos de los eventos finales que serán rápidos. Cuando el nuevo orden mundial se establezca, mis amados, los eventos finales serán rápidos, ya no habrá tiempo de preparación. El que se preparó, el que desarrolló un carácter semejante al de Jesús, el que vive y ha aprendido a vivir por fe vivirá en los últimos días. Porque el nuevo orden mundial, el logo, el propósito de ellos es que el más fuerte finalmente someta al más débil. Y por eso va a ser cortada la libertad de conciencia. Por eso va a ser limitada la libertad de adoración. Y por eso San Juan 4:23 dice que el Padre está hoy buscando verdaderos adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso el mensaje del primer ángel nos amonesta que si no aprendemos a temer a Dios y a darle gloria, hermanos, nunca llegaremos a adorar a aquel que realmente hizo los cielos y la tierra y no nos vamos a sostener en adorar al Señor como Él lo manda, como su ley lo manda, porque temeremos más al hombre que a Dios. Cuando la Biblia dice es necesario obedecer a Dios por encima de los hombres. Pero esto no sale al azar, mis amados, es una experiencia de fe diaria, de entrega de nuestra voluntad, de nuestro yo, de nuestros deseos carnales. Porque si hay algo que no hemos entregado a Cristo, por ese lado Satanás nos va a destruir, va a ser nuestro punto de quiebre cuando venga la prueba y cuando seamos sometidos a la fuerza por estos poderes mundiales liderado por Estados Unidos. Ahorita vamos a mirar cómo avanza este poder mundial simbolizado por la segunda bestia del libro de Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sube de la tierra. Este poder Estados Unidos que encabeza y direcciona al mundo en la necesidad de un nuevo orden de era, hermano, hermana, vea lo que dice el pasaje. ¿Por qué necesitamos hoy hablar de esto? ¿Por qué necesitamos? No es para crear miedo, no es para que nos asustemos, por el contrario, hermano. Deberíamos asustarnos si no estamos empapados, si no conocemos de esta verdad. Eso sí debería asustarte a ti, de no saber lo que va a venir sobre este planeta Tierra. Porque no hay nada más lindo que saber lo que viene para que no me tome por sorpresa. Pero qué triste que la mayoría de mi pueblo perece y estamos repitiendo la misma historia del pueblo judío. Perece por falta de conocimiento. ¿Por qué finalmente
El pueblo judío se sometió al imperio romano reinante porque desconoció las profecías que anunciaban que esto habría de ocurrir, pero que debían permanecer fieles a Dios porque Dios los iba a libertar, este reino iba a acabar. Y la profecía de Daniel lo indicaba. Este reino se iba a dividir y finalmente iba a acabar. Y si ellos permanecían fieles, entonces el Mesías podría redimirlos del pecado y salvarlos de esa condición. Pero qué triste, mis amados, que por no haber estudiado las profecías, aun cuando el Señor les envió mensajeros antes de la destrucción de Jerusalén, por no creer millones murieron, quemados allí, a espada. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Sus líderes no fueron atalayas fieles. No enseñaron las profecías para el tiempo presente de ellos. Y la Biblia dice en San Juan 1:11, a los suyos vino y tristemente estaban en apostasía, prefirieron ser hijos del padre el diablo, y por eso cuando Jesús estuvo en la tierra les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Y miles van a quedar en la misma condición cuando se levante este nuevo orden mundial. Miles van a terminar adorando a Satanás cuando se imponga este decreto del cual vamos a empezar a hablar en el próximo tema. Hoy vamos a enfocarnos en cómo va el nuevo orden mundial, de dónde viene esa idea de nuevo orden mundial y cómo se crea el panorama, cómo se limpia y se despeja el terreno para que haya un nuevo orden mundial en este planeta Tierra. Pero hermanos, antes vamos a mirar por qué es necesario estudiar de esto. Vea lo que dice en el libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, la advertencia solemne, el por qué el Señor me ha movido en esta hora a compartir con ustedes este mensaje, a compartir con ustedes este llamado del cielo. Vea lo que dice, vamos allí al capítulo 19, versículo 40, dice, y él respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué pasa si nosotros callamos, hermanos, estas verdades? Pues el Señor va a iluminar a otros. El Señor va a guiar a otros a la verdad, a otros que sí tengan un corazón sincero, y nosotros seremos dejados a un lado como siervos malvados, como siervos desobedientes, como siervos perezosos. Si nosotros no hablamos, queridos, las piedras hablarán. Y hermanos, eso se cumplió con los gentiles. Los judíos callaron acerca de Cristo, de su venida como el Mesías. Y finalmente aquellos que llamaban cerdos, que llamaban inmundos, que llamaban piedras, que eran los gentiles, finalmente a ellos el Señor utilizó, a aquellos sinceros, para proclamar las verdades más solemnes en ese tiempo. Y vean lo que dice la inspiración, hermanos, vean lo que dice la inspiración acerca de lo que debemos hacer hoy, lo que deberíamos estar haciendo hoy, hermanos. Dice aquí en el libro de la revista El Heraldo del 11 de diciembre de 1888, es nuestro deber hacer todo lo que está a nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todo a los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir a Dios que despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el Maestro. Hermanos, quedan pocos años de gracia. Imagínense esto.
La hermana Elena de Guay lo habló en el año 1888. Imagínese hoy cuánto tiempo el Señor, cuántos años el Señor ha esperado que su pueblo se prepare, que su pueblo advierta la amenaza que está por venir. Y ahora vea lo que dice este otro párrafo. Dice que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio, como si hubiéramos de conformarnos con la situación actual. Hay muchos que están tranquilos, durmiendo, y dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia del domingo, con toda seguridad la ley se promulgará. Y habiendo llegado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios los protegerá en el día de la angustia. Qué tremendo, hermanos. Así anda la mayoría, creyendo que de esa manera van a ser protegidos de los eventos finales. Hermanos, si no estamos involucrados en esta obra, si no estamos siendo siervos de Dios, si no estamos alzando la voz del mensaje de los tres ángeles, si no estamos anunciando esto que está por venir, y si no lo conocemos, porque prácticamente porque se desconoce es que hoy no se anuncia. Miles van a perecer porque no tendrán la experiencia, el carácter que los hará sostenerse con el poder de Dios en el tiempo de la angustia. Y vea lo que dice este último párrafo. Esto está en Eventos de los Últimos Días, página 109. Cuando los fieles atalayas, deberíamos ver la espada que viene. Pregunto, hermanos, si se establece un nuevo orden mundial, ¿va a venir sometimiento? ¿Se va a acabar la libertad de conciencia? ¿Iremos a hacer lo que nosotros querramos? No, mis amados. Tendremos que someternos a las leyes civiles sí o sí. Y el que no se someta al nuevo orden mundial, pues irá en contra de él. Y ir en contra de él no será de cualquier gobierno, será de una potencia mundial unificada, todos con un mismo nombre, al igual que en el tiempo de Babel, todos con una misma identidad, todos con una misma moneda, con un mismo sistema, con un mismo gobierno, con unas mismas leyes, para echar por tierra el gobierno de Dios en este planeta Tierra. Hermanos, lo que el diablo no pudo hacer en el cielo, Dios se lo va a permitir dice que proféticamente, por una hora. Por una hora. Porque Babilonia, mis amados, durará poco. Solo será para probar a su pueblo y a los fieles que están en otras iglesias y que no han conocido y que al oír el mensaje se unirán al pueblo de Dios. Solo será para zarandear este mundo y separar el trigo de la cizaña a través de esta prueba de fidelidad al gobierno de Dios o al gobierno de Satanás en este mundo. En otras palabras, mis amados, la idea del nuevo orden mundial es una idea que el diablo planteó en el cielo. Él la planteó allá. Vamos al libro de Ezequiel. Vea lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 nos dice, ¿qué sucedió en el cielo? ¿Cuál era la idea del diablo en el cielo? Ezequiel capítulo 28.
Y vean lo que dice allí en el versículo 14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Y en qué consistió esa maldad? Perfecto eras en todos tus caminos, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Pregunto, ¿Satanás tenía una influencia, un cargo poderoso en el cielo? Sí, mis amados. El diablo siempre ha querido estar por encima de todo y de todos. Y esa es la idea con el nuevo orden mundial. Que el más poderoso esté y someta a los más débiles. Porque ese es el pensamiento del diablo desde el cielo. Que incluso llegó a tal punto, mis amados, llegó a tal punto que quería someter al mismo, a nuestro Dios. Ese era el propósito del diablo, que Dios finalmente terminara obedeciendo a Satanás. Vea, vea lo que dice al final. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. De dónde lo echó? Del monte de Dios. Y saben, hermanos, que un día el Señor le mostró a la hermana Elena de Guay ese monte y estaba rodeado de 7 colinas. Y hermanos, no es casualidad de que donde hoy Satanás tiene el trono en la tierra esté rodeado de 7 montes o de 7 colinas, que es el Vaticano. Tremendo, mis amados. Desde allá es donde él va a regir en el nuevo orden mundial que él va a establecer en este planeta Tierra, hermanos. Porque los hombres simplemente serán títeres del diablo y de sus secuaces. Eso es lo que Satanás siempre ha querido. Él quería sentarse en el monte de Dios que está rodeado de 7 colinas en el cielo. Pero allá no pudo porque Dios es más poderoso que el diablo. Y por eso tuvo que ser expulsado porque él es una criatura. Y una criatura no se puede igualar en poder, en grandeza. Al Dios creador de los cielos y de la tierra no hay nadie que se pueda comparar al Dios eterno, ni quien pueda destruir su reino, porque su reino es un reino eterno y su reino no cambia. No necesita un nuevo orden mundial su reino es perfecto, sus leyes son eternas. Pero el diablo quería una nueva era universal en el cielo. Y Dios no se lo permitió. Pero Dios se lo va a permitir en esta tierra, pero no con el fin de que Él dure por la eternidad. Solo se lo va a permitir porque es la manera en que Dios va a probar la fe de sus verdaderos discípulos, de sus verdaderos siervos en este planeta Tierra. Por eso, hermanos, la importancia de que antes de que el Señor permita que el misterio de la iniquidad se establezca en esta tierra, a través del nuevo orden mundial, tú y yo necesitamos vivir una verdadera experiencia con Cristo. Necesitamos desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. O de lo contrario, hermanos, no seremos capaces de soportar la prueba y iremos directo a la apostasía. Temeremos más a los hombres que a Dios porque no habremos aprendido a temer a Dios y a darle gloria. Qué tremendo, mis amados, entender esto. Y por eso dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues te saqué fuego de en medio de ti
el cual te consumió y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de los hombres que te mirarán. Hermanos queridos, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ese será el fin del diablo cuando Cristo establezca su reino en esta tierra. Cuando Cristo venga por tercera vez, el fuego de Dios no le va a dejar ni raíz ni ceniza. Y qué triste que hay por ahí una teología del universalismo que dice que aún el diablo y los demonios van a ser purificados por el fuego para ser salvos. Qué terrible, y la gente cree esas locuras. Cuando aquí dice que no le dejará ni la ceniza y dice que serás espanto y para siempre dejarás de ser. Cuando le llegue el día, no volverá a aparecer más él y quienes finalmente sigan en su pensamiento de nuevo orden mundial. Y qué tremendo, mis amados, porque el libro, vamos al libro de Isaías, porque quiero mirar un detalle allí especial que nos muestra por qué el diablo tenía esta idea de nuevo orden mundial universal, porque él quería establecer un nuevo orden en el universo. Y vea cómo lo quería hacer. Vamos allí. Y para que usted se den cuenta, mis amados, por qué en el nuevo orden mundial lo que va a atacar más el diablo es lo mismo que él atacó en el cielo. ¿Y qué es lo que atacó en el cielo? Vean lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 14, en el versículo, en el versículo 13. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Pregunto, la torre de Babel, ¿cuál era el propósito? Que llegara hacia lo alto del cielo. Desde ese tiempo, mis amados, empezó a meter la idea en los hombres de una nueva reorganización que pasara por encima de la voluntad de Dios. Y saben, mis amados, yo me quedo alarmado, hice una pequeña investigación que quiero compartir con ustedes, una investigación de lo que hoy, de lo que hoy está. Si usted mira, quién es la bestia o quién es el poder que le va a dar la autoridad y quien está promoviendo hoy en el mundo el nuevo orden mundial? Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump. Todo lo que está haciendo, mis amados, es con el fin de preparar el camino para que el mundo se una. Su influencia como potencia mundial, hermanos, está haciendo que miles de gobiernos, que todos los gobiernos de esta tierra finalmente se unan a él. Y el que no se quiere someter, mire lo que está haciendo. Mire lo que está haciendo nada más. Y a mí me causa noción, hermanos, me causa de que cuando nosotros miramos el dólar, el billete de dólar que tienen los norteamericanos, el primero que se imprimió que fue de $1, tiene unas características tremendas, una simbología que nos muestra, hermanos, el propósito de esta nación siempre ha sido ese, establecer un nuevo orden mundial. Y a través de la simbología de su moneda, si usted mira el billete de $1, hermano, aparece una pirámide parecida a la de la Torre de Babel. Tiene un simbolismo en forma de torre y arriba tiene un ojo que todo lo ve. Y hermanos, este símbolo es un símbolo Illuminati. Y hermanos, no es coincidencia que precisamente unos meses antes de haberse establecido Estados Unidos como una potencia, como una independencia, en el año 1776, el 4 de julio, Estados Unidos
se estableció, y se estableció con 13 estados. Y muy tremenda. Y no es coincidencia que unos meses antes la sociedad secreta de los Illuminatis en el mismo año, en el año 1776, apareció esa sociedad secreta de los Illuminatis, que finalmente se desplegaron en el mundo y que aparecieron allí en Alemania, pero que finalmente se establecieron en el mundo entero a través de sociedades secretas que se unieron a ellos como los masones, que finalmente tienen que ver con esta tremenda realidad. Y hermanos, cuando usted mira el billete, en la simbología que aparece en el sello del escudo, el águila siempre fue un símbolo romano. Y esa águila, si usted mira tiene en sus garras, tiene unas hojas y tiene unas lanzas. Y si usted cuenta el número de las hojas y el número de las lanzas, da 13. Si usted mira en la pirámide, hay 13 escalones para llegar arriba. En otras palabras, el número 13, hermanos queridos, es un número simbólico de los Illuminatis, que representa, hermanos, estuve investigando, ¿qué representa el número 13? ¿Cuál va primero? ¿El 12 o el 13? ¿Cuál es mayor? El 13, ¿verdad? Pero si usted mira en la simbología bíblica, mis amados, el múltiplo de 12 está en el sellamiento de los 144,000. Así que el número 12, según la numerología bíblica, representa el gobierno de Dios, el gobierno perfecto de Dios. O sea que el 13 significa, hermano, que va más allá, que quiere ir más allá de, como su mismo número lo indica, más allá, por encima del 12. Y se presenta como un exceso que rompe el orden, que representa el desafío y representa el desafío a la voluntad de Dios. Qué tremendo, mis amados. Por eso en la Biblia, y esto lo saqué de un diccionario común, y vea lo que dice, en la Biblia el número 13 simboliza frecuentemente la rebeldía, el pecado, la anarquía y la separación de Dios. Qué tremendo, mis amados. Esto se origina, esto se origina, hermanos, en este billete está esa simbología. Analice el billete y se da cuenta que tiene varios fragmentos donde aparece el número 13, aparece en repetidas ocasiones. 13 estrellas, si usted mira dentro del sello, aparecen 13 estrellas, 13 escalones en la pirámide, 13 flechas, 13 hojas. Hermanos, la repetición de un símbolo nos muestra una realidad. ¿Y qué es lo que quería a través de la difusión de esta moneda, de este billete? De que todos los seres humanos de una manera u otra fuesen influenciados a través de un mensaje subliminal a establecer un gobierno rebelde que esté encima de la voluntad de Dios. Y cuando usted mira el billete, mis amados, en el billete, debajo de la pirámide, que tiene el ojo que todo lo ve, que es un símbolo de los Illuminatis, que dicen tener
una sabiduría, una iluminación por encima de todos, que Dios los ha escogido para que gobiernen, para que conquisten el mundo. Ese es el pensamiento de los Illuminatis. Si usted mira debajo de la pirámide, en el billete de $1, que fue el billete que primero apareció, dice abajo, yo no sé mucho inglés, dice no novus ordo seclorum. Eso más o menos diciéndolo en mi idioma. Yo sé que se pronuncia de otra manera, pero en mi idioma, en el español, significa nuevo orden de eras. En otras palabras, mis amados, nuevo orden mundial. Pregunto, ¿Estados Unidos siempre ha tenido ese propósito desde que se estableció este poder? Sí, mis amados. ¿Por qué? Porque este propósito no es de una nación. Este propósito no es de un hombre. Este propósito es del mismo diablo desde el cielo. Y cuando miramos lo que dice el profeta Isaías, dice, tú decías en tu corazón, versículo 13, capítulo 14 de Isaías, dice, subiré a lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Qué significa eso, hermanos? Un nuevo orden, una nueva era universal quería establecer el diablo en el cielo. ¿Había un trono ya? Sí, el del gobierno de Dios. ¿Y saben cuál es el cimiento de ese trono? La ley de Dios. O sea que lo que el diablo quería era establecer un nuevo orden mundial con una nueva ley que gobernase todas las eras y todo el universo. Y saben, mis amados, por eso, cuando el nuevo orden mundial se establezca, ¿qué es lo primero que va a establecer el diablo en contra de la ley del trono de Dios? Hermanos, va a establecer su propio gobierno universal con sus propias leyes que van a echar por tierra el gobierno de Dios en este planeta Tierra para que los hombres sirvan al diablo por encima de Dios, para que los hombres con su obediencia voluntaria o a la fuerza terminen adorando a Satanás por encima del verdadero creador de los cielos y de la tierra. Qué tremendo, mis amados. Saben, queridos, ya se está preparando el terreno para que esto sea así. Hermanos, ¿quién promovió esto de una manera certera, de una manera tremenda? Esto no viene, este pensamiento, Dios está permitiendo que el camino se despeje. No había ocurrido antes, hermanos. ¿Por qué? Porque escucha lo que te voy a decir. Los eventos finales y el fin del mundo no lo determina Satanás, no lo determina el nuevo orden mundial, no lo determina los demonios. El fin de las cosas lo determina Dios cuando vea algo en su pueblo. ¿Y qué necesita el pueblo de Dios para que Dios le ponga fin a las cosas? Hermano, levantarse. La Biblia lo dice en Mateo 24:14, y cuando sea predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Dios necesita que su pueblo se levante a predicar, a dar el fuerte clamor, hermanos. Eso es lo que va a determinar el fin. Si nos mantenemos callados, hermanos, finalmente Dios levantará a otros. Y gloria a Dios porque muchos se están levantando en este tiempo a predicar esta verdad presente para los últimos días. Y por eso el terreno se está dando. Porque las profecías y los eventos finales se dan
en la medida en que nosotros estemos revelando la verdad, porque entonces la tierra se va a madurar para la venida del Señor. ¿Y qué es lo que madura la tierra? El testimonio de la verdad. Porque ya no habrá excusa para el pecado y cada quien tendrá que tomar su propia decisión. Por eso cuando vamos al libro de Segunda y de Tesalonicenses, vamos allí rápidamente. Vea lo que dice, hermano, por qué estos eventos no se han dado, por qué Dios ha detenido estos eventos. Vea lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra, que en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hermanos, cuando terminemos esta serie, usted se va a dar cuenta que el mismo diablo va a personificar a Cristo en su segunda venida y la mayoría del mundo lo va a deificar, lo va a reconocer como Dios y lo van a terminar adorando. ¡Qué tremendo! Hasta allá quiere el diablo llevar a las gentes, a las multitudes a través del nuevo orden mundial. Porque lo que no pudo hacer en el cielo, lo va a hacer finalmente en la tierra, pero será breve, será por breve tiempo, mientras que dura la gracia y la misericordia. Y por eso dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y quién lidera el misterio de la iniquidad? Satanás y sus demonios. Por eso cuando se da el fuerte clamor en Apocalipsis 18:2, ha caído Babilonia, porque se ha hecho habitación de demonios. Satanás es el que va a dar el poder a los poderes de este mundo para hacer señales, prodigios, para liderar, para sorprender, para engañar a miles. Y los que no sean engañados les va a dar el poder para someterlos a una so pena de muerte si es necesario. Eso lo vamos a mirar en el próximo tema. Pero vea lo que dice aquí al final, que es lo que me interesa. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuánto le durará ese nuevo orden mundial al diablo en esta tierra? Muy poco, porque luego el Señor vendrá para destruirlo. Pero vea lo que va a hacer para establecerse. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios va a permitir este poder para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad. Por eso, hermano, si tú no crees a la verdad y no te levantas, la evidencia de que hemos creído a la verdad es que nos levantamos de la comodidad, nos levantamos de la vida perezosa, nos levantamos de la conformidad para pregonar, para alertar al mundo, para dar un sonido certero a la trompeta y para anunciar que estas cosas, hermanos, no nos pueden sorprender como pueblo de Dios y despertar a un mundo y prepararlo para estos acontecimientos, para que cuando llegue el momento de la prueba estemos del lado correcto, temiendo a Dios y dándole gloria. Thomas Jefferson,
¿Saben quién es Thomas Jefferson? Fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Y este presidente de los Estados Unidos tenía y fue uno de los más que promovió la ideología del nuevo orden mundial. Este presidente fortaleció esta ideología de que su gobierno debía ser la nación elegida por Dios para colonizar, para civilizar y para conquistar al mundo. La misma ideología, hermanos, que era tomada por los imperios que han caído. Hermanos, es que el nuevo orden mundial no es solamente de ahora. Si nosotros miramos cada uno de los imperios que han caído desde Babilonia, es la misma ideología. Por eso ellos llegaron a gobernar mundialmente, porque el más débil era sometido por el más fuerte. Pero ¿qué dice la profecía? ¿Van a durar esos reinos? No, queridos. Menos el último, que se va a establecer mundialmente a través de alianzas. Y por eso, hermanos, se viene la alianza entre el poder político y el poder religioso. Esa será la última alianza para el nuevo orden mundial. Y hermanos, el terreno se está despejando. Estados Unidos ya está unificando el poder político con el poder religioso. Pero esto viene desde años atrás. Esto no es una idea alocada del presidente Trump. Hermanos, desde años atrás se viene cocinando este asunto, solo que hay alguien que lo ha detenido por amor y por misericordia a nosotros, pero pronto ya el Señor no esperará más. El proyecto de Estados Unidos, mis amados, es dominar primero el continente americano. Ese es el propósito. Y por eso, hermanos, los países suramericanos que están en el continente, que están en el mismo continente, hermanos, por eso está bombardeando, está conquistando, está aniquilando a aquel que pase por encima, que quiera pasar por encima de la voluntad de ellos. Y los que no atacan tienen que unirse, tienen que aliarse. El que no se alía con él, objetivo militar. Porque el objetivo, y esto lo estoy sacando, hermano, por eso digo que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. ¿Saben quiénes están dando estos datos? Los mismos periodistas, las personas que están a la expectativa de lo que está sucediendo en el mundo y nosotros como pueblo que tenemos ese pan fresco. Hermanos, qué triste que nosotros podríamos como pueblo de Dios tener mayor credibilidad y la gente podría tener más fe en Dios a través de este pueblo si nosotros hace rato hubiéramos proclamado estas verdades, estas profecías. Porque ahorita que se está cumpliendo, miles dirían, la iglesia adventista es la que tiene la verdad porque ellos han hablado de esto y de esto hace muchos años. ¿Y cuántos se unirían? ¿Saben por qué muchos se van a unir en el tiempo final? Hermanos, por eso, porque los que proclamen, los que se levanten a proclamar estas verdades, hermanos, antes de que sucedan, cuando sucedan, esos escépticos el Espíritu Santo los va a iluminar y van a caer en cuenta que en realidad el pueblo remanente es el pueblo que es dirigido por Dios, porque las profecías se están cumpliendo como ellos las habían predicado y las habían anunciado. Estos periodistas dicen que el proyecto de Estados Unidos es dominar primero el continente para luego influenciar con un dominio total en el mundo. El mismo pensamiento Illuminati, dicen ellos, de Baviera. Qué tremendo, cómo ellos conectan. Y hermanos, no son personas que tienen el conocimiento que nosotros tenemos. Dice que es el mismo pensamiento, dicen ellos, Illuminati de Baviera, porque allá fue donde inició ese movimiento Illuminati, que pretendía tener la capacidad superior o intelectual o moral iluminada por un poder superior a los demás y el poder de dominar al mundo.
a tal punto que por eso fue prohibido este movimiento, pero que finalmente se extendió en el mundo, porque ellos no se quedaron tranquilos. Se prohibió en su país, pero se extendieron con esa ideología para conquistar al mundo, en especial para llegar a la mayor cumbre de poder que fue Estados Unidos. Y hermanos, sin duda Estados Unidos está influenciada por este sistema, por este poder Illuminati, de los grandes magnates de esta tierra, los poderosos, que son los que finalmente se van a unir para en puntos comunes. ¿Para qué? Para conformar el nuevo orden mundial, la Babilonia de los últimos días. Los poderes, los grandes magnates se unirán. Hay un foro internacional donde se están reuniendo para planificar, mis amados, todos los puntos de la Agenda 2030 y cómo estos magnates están patrocinando para sacar ventaja, sacar provecho y dominar finalmente al mundo entero. Y hermanos, el diablo ya está metido allí. No sé si la hermana Dorca tiene el video y lo puede colocar. Como en una de las reuniones del Foro Económico Mundial, donde se reúnen los grandes magnates de la tierra, vea, hermanos, cómo directamente el diablo ya está influenciando esas reuniones. Y vea lo que sucedió en uno de los foros hace unos meses atrás. Vea quienes invitaron a una pitonisa, a una bruja, y vea lo que hizo sobre los líderes de ese foro que manejan el dinero mundial que se está promoviendo para la Agenda 2030, que tiene como fin unificar los poderes de este mundo en un nuevo orden mundial donde haya paz, donde haya bendición material y donde todos puedan sacar provecho, pero donde las grandes potencias sean las que manejen, en especial liderada por Estados Unidos. Vamos a mirar, no dura, y vea, hermanos, si nosotros no predicamos, vea personas de otras religiones. Este video lo grabó un hombre que no es de nuestra iglesia, es de otra denominación, pero hermanos, otros Dios está despertando y están mostrando lo que el diablo está haciendo en procura de establecer este nuevo orden mundial. Escuchemos lo que dice el video. No tiene volumen. A una bruja. No Cambarú, Anuri, no Camay, no Camhuacá. Y queremos hablar de la reciente reunión del Foro Económico Mundial que se celebró en Davos hace apenas 2 semanas. ¿Brujería en el Foro de Davos? Vamos a ver por qué estoy queriendo poner este tema. Hay algo muy oscuro en todo esto. Y allí se reúnen la nata económica del mundo. Los hombres más poderosos del mundo, las empresas más poderosas del mundo, sus representantes son los que se reúnen allí para discutir los destinos económicos del mundo, y ya no solo económico, también los destinos espirituales, morales y sociales del mundo, en donde ellos están queriendo definir qué es lo que se va a hacer mañana. Ellos están queriendo trazar pautas para toda la humanidad en esa reunión. En primer lugar, yo quiero hablar de qué hacía una bruja allí en el Foro de Davos. Yo quiero presentarles a continuación un corto del video de aquella bruja infulando aliento espiritual sobre cada uno de los representantes del Foro de Davos. Esto parece increíble. Están atacando la religión por un lado, pero están permitiendo que una bruja les sople espíritu, y no es el espíritu de Dios, no lo creo, porque esta es una bruja, un chamán. Y esto es bien extraño. En un foro tan importante, en una reunión tan importante en el planeta, los hombres más poderosos del mundo se reúnen allí, supuestamente los más inteligentes también. Se reúnen allí, pero están en medio de una bruja y entregan la agenda de aquella reunión
a una bruja que comienza a conjurar cosas extrañas allí. Y luego en un momento dado comienza a soplar sobre ellos supuestamente aliento espiritual. Y estamos seguros que no es el Espíritu de Dios, porque Dios no habita. Dios no está de acuerdo con eso. Vamos a ver este corte y luego continuamos. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? Una de las cosas que esta gente quieren es crear y establecer una nueva religión global a los que ellos le llaman la Gaia. Adorar a la diosa Madre Tierra, que era lo que representaba la bruja que estaba allí, la chamán que estaba allí, infulando, soplando espíritus sobre ellos. Y es algo que yo lo entiendo hasta ridículo y peligroso sobre todo. Una bruja en medio del foro de Davos. Una bruja marcando la agenda de los temas que se iban a tocar en aquella reunión. Una bruja, ni siquiera un sacerdote, una bruja. Estamos hablando de una nueva religión a nivel global. Muy bien, hermanos, yo creo que quedó claro. Por eso el Señor lo dijo, si nosotros no hablamos, si no predicamos, las piedras hablarán. Este hombre no tiene el conocimiento que nosotros tenemos profético del espíritu de la profecía que tan claramente el Señor nos ha hablado. Y por eso quiero terminar con lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Hermanos, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para abrir la mano del poder, para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Hermanos, yo creo que sobran ya las palabras y quiero cerrar haciéndote un llamado. Hoy hemos visto cómo el terreno se está preparando y lo que vamos a ver en el próximo tema sí que más nos va a preocupar, porque esto no es todo y por eso vienen más temas, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Pero lo que hemos visto y lo que hemos oído hasta este momento, hermanos, debe de alertarnos y debe de colocarnos en la posición que el Señor quiere que nos coloquemos, de ser atalayas, que anunciemos la verdad y despertemos primeramente a nuestros hermanos y finalmente al mundo, porque si nos unimos, la voz se oirá más fuerte y miles serán alertados, porque miles de vidas corren peligro. Y hermanos, esa sangre será demandada de nosotros si no hacemos nada en este tiempo que podemos hacerlo. Vamos a orar para que Dios nos ayude y lo que hemos oído hasta este momento pueda ser un llamado, hermanos, que repercuta en nuestras conciencias para levantarnos y dar un sonido certero a la trompeta para que miles sean despertados de su ignorancia, de su somnolencia y de su muerte espiritual. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de meditar en tu palabra y en este mensaje. Gracias, Señor, porque esto nos muestra que tu palabra profética es fiel y verdadera y que tenemos esa palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad para no ser desviados ni engañados por Satanás y para cuando llegue aún el sometimiento por la fuerza podamos colocarnos de aquel que es poderoso para guardarnos de las garras del diablo. En tus manos quedamos, Señor. Bendice a cada persona que ha oído y que ha de oír este mensaje.
y que podamos ser despertados a vivir una verdadera experiencia contigo, que nos haga levantarnos para pregonar el mensaje de los tres ángeles, en especial el mensaje del primero, llamar a la gente a temer a Dios y a darle gloria. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lo suplicamos y lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios le bendiga.